En 1930, el padre de Porfirio, el general Rubirosa, enferma en la capital y regresa a San Francisco de Macorís. Después, cuando él se enfermó, vinieron a vivir aquí donde mis abuelos. La enfermedad del padre opera un cambio en el hijo. Se traslada a su pueblo para cuidarlo, retoma sus estudios y trabaja como profesor de francés en el liceo. Pero Porfirio era muy sencillo, no era arrogante. Porfirio no era charlatán y hablaba y con cualquiera se paraba. Y a él le encantaba el ukelele, tocarlo y cantar en inglés. Y tocaba, él cantaba. En San Francisco de Macorís ya se perfilaba el futuro Don Juan. Rubirosa es un personaje verídico en el siglo XX, pero de una tradición mítica hispanoamericana, ¿ok? Del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, de Casanova. Entonces todos estos personajes, los burladores, él encarna este personaje. Y la vida de él es más fascinante que el personaje más fascinante que James Bond. Vamos a suponer que James Bond es el ángulo más parecido a la vida de Rubirosa, pero Rubirosa es real, vivió una vida real. Ese mismo año de 1930, Trujillo llega al poder y su padre muere del corazón. Dos acontecimientos que son determinantes en la vida del futuro playboy dominicano. Hay muchos personajes, me imagino, que tuvieron cierta influencia en la forma en que Rubirosa se fue desarrollando. Por ejemplo, a mí me parece uno de los personajes más interesantes para mí sería el de la figura del padre de él. O sea, ¿quién fue el que de una u otra forma determinó la dirección de Rubirosa? Después de la muerte de su padre, Porfirio Rubirosa regresa a la capital. Se muda a la casa de su hermana Ana y, tal como le había prometido a su padre, ingresa a la universidad para estudiar Derecho. Mientras tanto, una nueva era, que duraría 31 años, comenzaba a transformar el país caribeño. En el exclusivo Country Club capitalino, conoce al general Rafael Leónidas Trujillo. El porte viril y los modales refinados del joven impresionan al dictador, que ya está planeando una nueva estrategia para modificar su ejército. Cuando Porfirio se fue para la capital, que se integró a un cuerpo de tenientes que hizo Trujillo, de los muchachos más notables de cada pueblo, un grupo de jóvenes de buena familia y muy personas que como que atraían, son de esos jóvenes que usted ve que usted siente el deseo de verlo, y entre eso estaba Porfirio. Pocos días después, el joven Porfirio acude a la casa presidencial invitado por Trujillo. Entra como civil y sale como oficial de su guardia personal. Sin habérselo propuesto, Rubirosa ingresa al ejército igual que su padre. En 1932, regresa en barco de París, en donde ha estado estudiando, la hija primogénita del jefe, Flor de Oro Trujillo. En el puerto capitalino se ven por primera vez Flor y Porfirio. Fue suficiente. La joven lo solicitó como su escolta permanente. En la casa campestre del dictador pasean a caballo. Él le toca románticas canciones con la guitarra y mitigan su nostalgia de París, hablando en francés. Pero comienzan las intrigas palaciegas y los amoríos clandestinos llegan a oídos de Trujillo. El jefe, que tenía otros planes para su hija, lo destituye del ejército y ordena que lo incomuniquen y encarcelen en la Torre del Homenaje de la legendaria fortaleza de Osama en Santo Domingo. Hay que saber que cuando Flor de Oro lo vio, verlo y enamorarse y volverse loca fue lo mismo. No le valió a su papá intentar desapartar ese recuerdo de Porfirio.
El 3 de diciembre de 1932 se celebra la boda. Todos los diarios cubrieron la noticia. Acudieron ilustres invitados extranjeros. Fue una boda digna de reyes a la altura de sus contrayentes. La ceremonia la presidió el arzobispo Noel. El adusto testigo fue el general Rafael Leónidas Trujillo. Yo creo que el empuje fue haberse casado con la hija de Trujillo, aparte de su gran astucia como ser humano. Pero creo que si no se hubiera casado con Trujillo, no creo que hubiera llegado a nada de eso, porque no hubiera tenido la oportunidad que él tuvo en su camino. Aparte que otro pudiese haber tenido esa oportunidad, no hubiera llegado, pero él llegó, pero con esa oportunidad. Sin esa creo que no hubiera llegado nunca. Con esta boda se iniciaba su carrera de playboy. En 1934, después de otros cargos, Porfirio Rubirosa es reintegrado al ejército con el grado de capitán. Juega entonces a los negocios e invierte en la compra de una draga, los $50,000 que Trujillo le había regalado a su hija por su boda. La draga que él iba a alquilar para las obras del puerto no funciona. Pierde el dinero y tiene un fuerte altercado con Trujillo. En 1935, el gobierno de Trujillo extiende sus tentáculos hasta la ciudad de Nueva York para alcanzar a uno de sus opositores, el exiliado político dominicano Sergio Bencosme. Lo asesina en Nueva York un primo de Porfirio. El gobierno americano vincula a Rubirosa con este crimen. Él siempre lo negó y nunca pudieron probárselo. El papel que jugó Rubirosa posteriormente dentro de la vida económica, política y social de la República Dominicana se inicia, sin lugar a dudas, con su matrimonio con la señora Flor de Oro Trujillo. Él fue indiscutiblemente el motor de una serie de jugadas internacionales que se dieron en favor del gobierno y de la República Dominicana. En 1936, el general Trujillo lo nombra delegado de la legación dominicana en Alemania, su primer cargo consular, que le otorga, oportunamente, inmunidad diplomática. Y con él se inicia en la misma carrera diplomática de su padre. Marcha con Flor de Oro para Berlín, en donde ya se están operando los cambios políticos que van a cambiar la historia. Desde allí, Flor de Oro le escribe a su padre. En la vida diplomática en Alemania, los secretarios son unos ceros a la izquierda. No nos invitan más que a bailes populares. Si no es mucho pedirte, me gustaría que nos cambiaras a París. En 1937, el padre complace la petición de la hija. Rubirosa es nombrado secretario de la legación dominicana en París. En la regresan al París que tanto añoran. Ese mismo año, el matrimonio Rubirosa-Trujillo entra en crisis. Flor de Oro regresa a Santo Domingo y le cuenta a su padre el trato abusivo que recibe de Porfirio. El dictador ordena el divorcio. Rubirosa es destituido de su cargo diplomático en París y declarado persona non grata en Santo Domingo. El presidente Trujillo le pidió a él que vería con mucho gusto si él y Flor de Oro tuvieran un niño, que él creía que eso ayudaría mucho sus relaciones maritales. Rubi le dijo: yo lo siento mucho, jefe, pero yo a la edad de 15 años